El presidente plantea realmente una situación, cómo el país ha ido sorteando los problemas de la crisis económica que se han presentado desde el punto de vista internacional y que han impactado a la República Dominicana. Sin embargo, también plantea cómo volvemos a entrar en este periodo que puede ser negativo para la República Dominicana, como lo es el aumento de los precios del petróleo y el aumento en los precios de los alimentos. En la panorámica que presenta el presidente, ¿qué conclusión tú sacas de cómo podrá enfrentar la República Dominicana y cuáles son los planes oficiales para enfrentar esta situación? Sí, gracias, Rudy. Fíjate, como tú bien señalas, es una situación difícil y de mucha incertidumbre, sobre todo por la evolución que pueda tener por la situación de los países árabes, el tema del petróleo. Pero un elemento importante es, y lo señaló Luis, hay una coordinación de la política monetaria y financiera. El impacto mayor que nos viene por ese incremento de los alimentos es a través de la inflación, el componente, una inflación importada. Pero ahí el presidente, yo visualizo una estrategia proactiva en lo que es garantizar la provisión y seguridad alimentaria de la población dominicana, supliendo el 80% de los productos que componen la canasta básica, que es donde está la mayoría de la población dominicana. O sea, esas estrategias sectoriales unidas a una política monetaria que va a garantizar el cumplimiento de la inflación que tenemos con el fondo, que es entre un 5 y un 6, va a garantizar los fundamentos de la estabilidad macroeconómica, o sea que continuaremos una senda de estabilidad de precios, de estabilidad relativa de cambio. Y si bien es cierto que en la parte de los commodities nos afectan por un lado, por otro lado nos benefician. Está el tema de los metales, del oro, está el tema del ferroníquel que ahora entra en producción, y está también el cacao y los productos orgánicos y el café y una serie de azúcar que tenía precios récord. De manera que por el lado de las exportaciones las autoridades están proyectando que prácticamente podamos compensar lo que son los efectos que por el lado de la factura petrolera vamos a tener. Un elemento que amortigua bastante y es un privilegio en la situación dominicana es el hecho de que Petrocaribe hace que tú puedas alinear un poco, ir pasando en el tiempo lo que es ese efecto inmediato del alza de precios. De manera que aunque suba, por ejemplo, el petróleo a 100, la composición de nuestra canasta por esa situación y por una serie de diversificación que hay en la misma, en la importación, pues hace que no sea puntual, que tú apliques un 100% a la factura petrolera. De manera que yo pienso que una combinación de continuar la senda de política monetaria y política fiscal coordinada y comprometida, como ha sido la declaración siempre del señor presidente de un compromiso con la estabilidad macroeconómica, el hecho de que las estrategias sectoriales por el lado agroalimentario, por el lado energético, de seguir avanzando en la menor dependencia de esa situación fósil, pues eso va a permitir que podamos seguir sorteando exitosamente lo que es esa senda de crecimiento sostenido con estabilidad. Sin embargo, algo que se le critica mucho al gobierno es el alto nivel de endeudamiento que tiene. Ajá. Entonces, cuando ponemos en comparación el crecimiento de los rubros económicos, las inversiones, por ejemplo, el mismo caso de Petrocaribe, lo que la oposición critica mucho y muchos sectores es que este es un gobierno que coge mucho dinero prestado y que ha endeudado bastante al país. ¿Cuál es la opinión, viendo las estadísticas que ha mostrado el presidente de la República y el punto de vista que tienen ustedes de este aspecto? Permítame, mira, en la parte de la deuda, yo quiero mantener mi discurso de que personalmente a mí el endeudamiento no me gusta. Sin embargo, no puedo, porque no me guste a mí, dejar de explicar la necesidad que tiene el país de seguir endeudándose siempre y cuando sea sostenible en cuanto a la proporción del Producto Interno Bruto. ¿Qué sucede? Si el país no toma prestado para este periodo fiscal, se queda con un déficit corriente y no puede cumplir con lo que son las inversiones de gasto público y gasto social. Si no cumple con eso, entonces tiene un problema de crecimiento, viene la deflación. Si hay una deflación, entonces significa que el gobierno año por año va a tener menos ingresos fiscales y se queda en un vicio circular donde si yo no crezco, no voy a tener mayores ingresos fiscales y por tanto no voy a poder hacerle frente a mis compromisos de deuda externa. Lo que hay que lograr es
mantener el crecimiento para que la proporción deuda-Producto Interno Bruto disminuya, como muy bien lo explica el señor presidente, que disminuyó desde el 2004 al 2010 desde el 48% a 33%, o de 44 a 33. Eso significa que en términos de sostenimiento de deuda, está visto que sí, que se redujo en términos proporcional. Ahora bien, hay que lograr algo que no sea insostenible en cuanto al presupuesto, que no logremos, que busquemos cómo dentro de un periodo de 5 años podamos reducir proporcionalmente de lo que yo dedico de mi presupuesto a pagar los intereses y el servicio de la deuda. O sea, hay que buscar, pero eso hay que lograrlo con mayor crecimiento para lograr mejores ingresos fiscales, simplemente. Mira, yo también tengo la política o el criterio profesional de que los gobiernos o los países deben endeudarse no para cubrir gastos corrientes, sino para desarrollar proyectos de inversión. Porque cuando tú te endeudas para cubrir gastos corrientes, tú estás generando una situación que va a empeorar las finanzas públicas en el futuro y te va a crear situaciones difíciles de manejar. Sin embargo, si tú te endeudas para desarrollar proyectos de inversión que puedan autofinanciarse, generar la riqueza con la cual pagar la deuda, tú estarías aplicando la política adecuada en materia de endeudamiento externo. Ahora, con respecto a esta coyuntura que se ha vivido en la República Dominicana, producto básicamente del entorno internacional en que se ha desenvuelto el país, hay que considerar un aspecto importante. No se podía lograr un crecimiento de esta magnitud si no se hubiera contado con el apoyo financiero internacional. En este sentido, por ejemplo, el Fondo Monetario, los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, jugaron un rol importante facilitando a la economía dominicana los recursos necesarios en un momento dado para que pudiera apuntalar los proyectos de inversión tanto del sector público a través de la tasa de interés adecuada como del propio gobierno con todos estos proyectos que se están desarrollando, que tienen un efecto multiplicador importante en la economía. Entonces, es un asunto que hay que manejarlo y analizarlo en términos coyunturales, no como una política definida todo el tiempo, porque hay un momento en que los países necesitan resolver coyuntura y evitar por esa vía el impacto de una crisis como la que produjo la economía internacional sobre grandes sectores de la sociedad dominicana. En ese orden, la deuda que se tomó para financiar el desarrollo jugó su rol, no solamente en crear nuevas riquezas, sino también en evitar ese pacto y generar una situación de crisis. Yo quiero resaltar que el presidente de la República se refirió a una política de seguridad alimentaria, que es una política muy importante desde el punto de vista social, porque está hablando de financiar la agropecuaria, de enviar a los pequeños y medianos productores mejores condiciones para que puedan continuar creciendo, para que el sector tan importante como el agropecuario, no solamente para la alimentación nacional, sino también para el propio sostenimiento del turismo, porque hay que considerar que el turismo se nutre en más de 600 millones de dólares al año en términos de demanda de productos agropecuarios. Entonces tú tienes que tener la economía y la inversión y los sectores productivos en condiciones de que puedan suplir eso, sobre todo si la meta es continuar creciendo en el sector turístico. Entonces yo creo que es una política muy buena y hay que reconocérsela al sector privado. Por otro lado, el proyecto de ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo no quiero dejar pasar esto sin comentarlo, porque este es uno de los proyectos más importantes que el presidente de la República está anunciando que va a someter al Congreso Nacional. Y ojalá, señores, ojalá que se quite la contaminación política al momento de analizar este proyecto, porque debe ser un proyecto consensuado con todas las fuerzas políticas y sectores sociales, porque es un proyecto de nación para desarrollarse desde 2010 al 2030 y que tiene 4 ejes importantes, que es el eje institucional, el eje social, el eje económico y el eje medioambiental. Esos 4 ejes tienen una conexión transversal en la medida en que las políticas que son buenas para uno de los ejes también lo es
para los otros. Y entonces, este proyecto realmente ha sido un gran logro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque ha sido un proyecto muy bien elaborado, muy completo, y además en él ha participado una pléyade de técnicos de ese ministerio que ha elaborado el proyecto y después lo ha puesto en consenso a nivel nacional. Y uno de los aspectos más importantes aquí es la participación del sector privado en lo que es ese aspecto consensual, porque el sector privado se ha involucrado, como debe ser, en analizar ese proyecto punto por punto y a dar sus recomendaciones para que hoy día se pueda contar con un proyecto de ley en el cual el sector privado ha asumido su rol y además se ha hecho compromisario del mismo. Así que lo que falta ahora es que se haga un buen análisis y que se haga un consenso de este proyecto desapasionado, porque no es el proyecto de este gobierno, no es el proyecto del gobierno que viene, es el proyecto del país para los próximos 20 años. Don Luis, Rosana y Ezequiel, ustedes han coincidido en resaltar la importancia de la coordinación de la política monetaria con la política fiscal. En la República Dominicana, nuestra generación ha visto situaciones difíciles. Por ejemplo, 1990, la situación que se presentó, cuando se hacen los análisis, fue la expansión de la política fiscal que se produce. El déficit acumulado sí, de los 4 años anteriores. Efectivamente, la situación de 2003, que incluso conllevó la violación de 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Rosana resaltaba los resultados y lo consideraba impresionante, como con las informaciones que ha dado el presidente. ¿Deja este momento, estos 6 años, alguna lección a los dominicanos y dominicanas y sobre todo a los políticos economistas? Bueno, yo pienso que ya a nivel del ciudadano de la calle, yo lo digo porque por la experiencia de estar en un medio me encuentro con el supermercado y la verdad que me he quedado sorprendida de cómo ha calado en la población la importancia de que se preserve la estabilidad macroeconómica, porque es el puntal fundamental para generar un clima de negocios que sea capaz de mantener la inversión local y atraer la inversión extranjera que necesitamos. Y sobre ese punto yo quiero volver al tema de la deuda, porque precisamente sobre ese tema ha habido una serie de flacos servicios al país, que me perdonen algunos colegas, con mucha desinformación, mucha distorsión de lo que son las cifras reales que debe manejar la economía dominicana, abultamientos que a veces uno dice, pero Dios mío, son economistas, donde duplicidades y una serie de temas. El presidente en su discurso fue desagregando y diciendo que la deuda, que se ha hablado incluso algunos economistas de 22.000 millones, la deuda del sector público no financiero, que es la que se coloca en el presupuesto nacional, es de 12.000 millones de dólares y un 24% del PIB, con un cambio dramático en lo que ha sido el perfil de esa deuda en los últimos 6 años. Ahora una deuda más barata porque con organismos multilaterales y una deuda más largo plazo porque hay una deuda interna. Pero, por ejemplo, se incluyen los certificados del Banco Central, que el Banco Central lo tiene en la bóveda y suman 5.000 millones de dólares. Incluyen entonces lo de la recapitalización, que eso va por otro lado. Y de manera que crean una distorsión de insostenibilidad. Y no es así. No dicho por nosotros, dicho por los organismos internacionales de que es sostenible nuestra deuda. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer una revisión de políticas hacia dónde destinar esos recursos. Eso es otro tema, pero no abultar y distorsionar. Gracias a los economistas Rosana Ruiz, Luis Núñez y Ezequiel Molina por haber hecho este análisis mucho más detallado desde el punto de vista de los expertos en la economía sobre los planteamientos hechos por el presidente Leonel Fernández en su discurso de hace un momento solamente ante la reunión de las cámaras conjuntas en el Congreso Nacional con motivo de la celebración del 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Esta vez, 167 aniversario de nuestra independencia republicana.